Bienvenidos a todas y a todas. Vamos a dar inicio al foro virtual Solidaridad, Soberanía, perdón, Territorio y Solidaridad Internacional. En estos momentos nos acompaña nuestro compañero Gildardo Silva de la UP. Bienvenido, Gildardo. Bien, compañera Ángel, muy buenas tardes para Ángel, buenas tardes para María Fernanda, para Jimmy Gurillo, para el compañero Diego Guzmán, para Luis Alfonso Mena. Qué bueno encontrarnos esta tarde de alguna manera saltando una deuda que tenemos con nuestro hermano pueblo de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Hace días que estamos empeñados en promover un evento que nos permita encontrarnos a los hermanos latinoamericanos de esta parte de la geografía del subcontinente. Eh, Hemos estado ansiosos de promover un espacio como este y nos hemos puesto de acuerdo entre la Juventud Comunista, el Partido Comunista de acá de Departamento del Valle, de la Unión Patriótica, y, y dijimos, aprovechemos estos tiempos de pandemia y de dificultades para recogernos y promover algún conversatorio que nos permita enarbolar, difundir un poco las ideas solidarias, el pensamiento libertario de esta parte de la geografía del continente. Eh, Nosotros tenemos una enorme responsabilidad como revolucionarios, como luchadores. Tenemos una enorme responsabilidad de agitar las banderas de la solidaridad. Es un legado que nos lo profundizó Che Guevara y es un legado que hace parte de nuestras luchas cotidianas. Gildardo, qué pena, no sé si tengas algún tipo de aparato encendido o algo que se escucha tu propia voz, entonces no podemos escucharte muy bien en estos momentos. Todo está apagado, pero miremos a ver, yo tengo todo apagado, guapo. Sin embargo, vamos a O no apagar sé este. si alguno de los compañeros que nos acompañan quizás tengan algún televisor prendido o algún aparato electrónico cerca que esté causando interferencias en la transmisión. Yo ya apagué un aparato ahí que estaba prendido, pero estaba inactivo. Listo, perfecto. Entonces, en síntesis, queremos reiterar nuestro reconocimiento a, a los esfuerzos que se hacen desde diversas latitudes en torno a ese tema de la solidaridad. Nos interesa trabajar en las bases sociales, diciéndole a la gente por qué hay que ser solidarios con Venezuela, qué está haciendo Venezuela, qué está haciendo el PSUV y sus aliados, qué está haciendo el gobierno bolivariano de Venezuela para arraigar en el pueblo el pensamiento bolivarista, y qué se está haciendo de manera positiva para sembrar una nueva cultura de poder, una nueva cultura de gobernabilidad, cómo se está avanzando en la construcción de, de un nuevo ejercicio del poder y de la política en Venezuela que justifique que los colombianos redoblemos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Nosotros lo sabemos, pero necesitamos eh, siembrar en la población del pueblo colombiano los sentimientos bolivaristas a partir
del conocimiento y la enseñanza de lo que positivamente se está construyendo en la hermana República de Venezuela, que nos permita reforzar nuestra solidaridad. En ese mismo sentido, tenemos la necesidad de reforzar el conocimiento y la información de los procesos populares, modernos, progresistas que acontecen en Nicaragua, que nos permita convencer a la gente, a nuestro pueblo, de que hay que ser solidarios con Nicaragua, solidarios con su gobierno, entendido como que al frente de ese proceso nicaragüense está un hombre que nació prácticamente con el Frente Sandinista. Daniel Ortega viene desde la edad de los 18 años al frente del Frente Sandinista y lleva toda la vida vinculado a las tareas de generar procesos de cambio a partir de su partido, de su movimiento sandinista. Igualmente la vicepresidenta de Nicaragua, la compañera Murillo, esposa de Daniel Ortega, también son muchos los años que lleva puestas al frente del Frente Sandinista. Los esfuerzos que hace Cuba de manera permanente y cotidiana en sembrar y sembrar la solidaridad a todos los pueblos del mundo, y los esfuerzos que hace Cuba, que hace Nicaragua y que hace Venezuela de manera ejemplarizante de cómo enfrentar los problemas de la pandemia en la actualidad. Son asuntos que hay que relevar en este conversatorio. Yo dejo ahí, agradezco mucho a Jimmy Gudillo, coordinador del PSUV, en una parte del territorio caraqueño. Gracias a la compañera María Fernanda Barreto por aceptar esta invitación. Gracias a la compañera Diego González, eterno enamorado de la causa cubana. Y gracias al compañero Luis Alfonso Mena, que ha insistido de manera sistemática de que saquemos adelante estas tareas de solidaridad. Yo les doy la bienvenida a este escenario y que no sea el último, que tengamos la posibilidad de seguirnos encontrando. Muchas gracias, Gildardo. Bueno, como el compañero dijo, este va a ser un espacio en el que vamos a contar un poco qué es lo que está sucediendo en Venezuela, pero también cómo Colombia está actuando ante ese proceder de los Estados Unidos en Venezuela y cómo afecta al territorio colombiano esto. ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno de Venezuela y a qué se está enfrentando? Para eso tenemos dos invitados muy especiales. La primera es María Fernanda Barreto, quien nos contará desde su experiencia, desde sus conocimientos, qué pasa en Venezuela. Y nuestro segundo invitado de este territorio es Jimmy Gudiño, concejal de Venezuela, quien nos dirá, digamos, dentro del gobierno, cómo se está viviendo esto y qué se está haciendo. María Fernanda, bienvenida, muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, un gusto, un placer estar aquí, un abrazo para todos los compañeros y compañeras de la JUCO, de la Juventud Comunista, del Partido Comunista de Colombia, para los compañeros y compañeras de la gloriosa Unión Patriótica y por supuesto para los compañeros de Prensa Libre de Cali. Para mí pues un gran gusto en mi calidad de colombo-venezolana poder hablar hoy de la realidad de Venezuela en clave geopolítica justamente y mayoritariamente para el pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, pues creo que valdría la pena comenzar. Voy a poner el reloj porque no me gusta extenderme demasiado. Creo que valdría la pena comenzar por decir que el momento geopolítico en el que estamos ahora está marcado, está asignado por el relanzamiento de la doctrina Monroe de parte de los Estados Unidos. Y ese relanzamiento de la doctrina Monroe ha escogido como cabeza de playa para relanzar su doctrina Monroe hacia todo el continente, nada más y nada menos que a Colombia. Ha escogido a Colombia como cabeza de playa, ya dije, para todo el continente, pero en particular está utilizando a Colombia como cabeza de playa para agredir a la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana, que tiene ya 21 años en el poder,
ha venido a traer vientos de cambio para toda nuestra América, que si bien es cierto, tuvo su momento de retroceso, que era de esperarse ante la brutal agresión de los Estados Unidos, ante todos los procesos progresistas que es a principios del siglo XXI, pues a pesar de eso, Venezuela se en pie y se ha mantenido en pie por muchísimas razones que algunas podemos detallar, pero que sin duda no nos alcanzaría el tiempo para decir todas las razones que han sostenido la revolución bolivariana en pie. Sin duda, el apoyo de la revolución cubana, el sostén moral, digamos, que da la revolución cubana y el acompañamiento del resto de los países progresistas del mundo, pero sobre todo una convicción profunda del poder popular de que este proceso debe ser defendido y sobre todo de que la soberanía venezolana debe ser defendida. Decía el compañero Gildardo por qué señalaba que por qué es importante defender la revolución bolivariana. Hay muchas razones. Como latinoamericanos, en primer lugar, para enfrentar la doctrina Monroe tenemos una primera barricada en el Caribe, que es Venezuela. Si Venezuela cayera, seguramente el despojo sobre toda nuestra América se completaría y correría aún más libremente la vileza del capitalismo por toda nuestra América en este momento en que está sumergido ese sistema capitalista en una gran crisis. Particularmente para Colombia sería sin duda una gran tragedia porque después de tantos años de conflicto social y armado que no ha encontrado una verdadera salida política y negociada, que es lo que todos y todas aspiramos, pues lo que suceda alrededor de Colombia es lo que puede trancar o destrancar esa salida pacífica y negociada. Los Estados Unidos y evidentemente el actual gobierno uribista de Colombia, pues apuesta simplemente a la continuidad de la guerra, no quiere la paz para Colombia. Yo siempre considero fundamental decir que una cosa es la paz y otra cosa es la pacificación. El gobierno colombiano, el Estado colombiano, el establecimiento colombiano apuesta por la pacificación del pueblo colombiano, que es muy distinto a la paz que anhelamos, y los Estados Unidos apuesta de tal modo a la guerra que está tratando de promover lo que sin duda sería una gran desgracia, que es la primera guerra fratricida del siglo XXI entre países hermanos de América Latina, y eso sería una guerra entre Colombia y Venezuela. Detener esa posible agresión desde territorio colombiano contra Venezuela es tarea fundamental de todos y todas los que defendemos la paz en general, pero obviamente por sobre todo para quienes defendemos la soberanía de nuestra América y quienes desde el bolivarianismo pues enfrentamos la doctrina Monroe que tan dignamente enfrentó Bolívar, por supuesto, de la mano de Nariño, de Ricaurte y de tantos otros y otras que murieron también enfrentando el primer lanzamiento de esa doctrina Monroe. Entonces creo que sin duda lo que se está dando en Venezuela está sometido a un gran cerco mediático mundial y tal vez por eso también son tan estratégicos estos espacios para dirigirnos a la gente y decirles que hay un concierto internacional en el que se han cartelizado las grandes corporaciones mediáticas para producir, sobre todo desde el triángulo Bogotá, Madrid, Miami, una serie de fake news que dicen ahora o de noticias falsas para acercar mediáticamente la realidad venezolana e impedir que desde afuera se conozca lo que realmente está pasando aquí. Para decir más o menos en términos generales al pueblo colombiano cuánto le han mentido en torno a la realidad venezolana, habría que decir que, por ejemplo, mientras en Colombia algunas cifras y digamos, por ejemplo, dadas por Amnistía Internacional, dice que en estas últimas décadas a los campesinos y campesinas de Colombia se les han expropiado alrededor de 8 millones de hectáreas. En los últimos 20 años la revolución bolivariana, no sin tropiezos, pero lo ha hecho, ha adjudicado
entregado o simplemente legalizado, pero ha puesto en manos del campesinado venezolano alrededor de 7 millones de hectáreas. Decirles también que, por ejemplo, y esto me parece que es un tema que en algún momento me gustaría ampliar, no tiene que ser hoy, digo, en lo próximo, que en Venezuela hay un sistema de votación automatizado, que bueno, yo he tenido justamente por esta dualidad maravillosa, dos nacionalidades y acumulados históricos, pues yo he participado en ambos procesos electorales, tanto en los venezolanos como en los colombianos, incluso he sido testigo en ambas elecciones, y lo que sucede con el sistema electoral colombiano es patético, es un sistema sumamente arcaico, sumamente fácil de manipular, un sistema que de ningún modo garantiza transparencia y que de paso es excluyente. Al contrario, el sistema electoral venezolano es tan cuestionado porque no permite trampas ni manipulaciones tan sencillas como las que permite el sistema electoral colombiano, que bueno, ya vimos la última vez que incluso con fotocopias tuvo que defenderse para justificar su finalización. Entonces, es muy interesante que podamos romper el ser comedido a la realidad venezolana. Es muy interesante que podamos contrainformar y acceder a criterios diferentes sobre lo que aquí sucede, porque lo que sucede en Venezuela en este momento es tan estratégico que desde aquí se está tratando justamente de detener el brutal despojo, no solamente sobre Venezuela, sino sobre toda nuestra América. Recordemos que Colombia está siendo sometida a un despojo brutal, y en caso de que se generara una guerra entre Colombia y Venezuela, que es a lo que está apostando los Estados Unidos, pues ese despojo sobre Colombia se aceleraría, y el despojo sobre los bienes venezolanos que están en el territorio nacional, porque hay que decir que los que están en el exterior de Venezuela, ya muchos, como denunciaba la vicepresidenta esta tarde, han sido despojados, que es un modo elegante de decir que han sido simple y vulgarmente robados. Pero ese despojo justamente se legitimaría aún más y se aceleraría. Entonces, defender esta trinchera de nuestra América, que es la revolución bolivariana, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, porque las revoluciones son procesos históricos y como procesos históricos son imperfectos, siempre son perfectibles, pero la revolución bolivariana ofrece una alternativa para nuestra América de construcción de un camino diferente, y desde mi punto de vista como colombo venezolana, la permanencia de la revolución bolivariana es la posibilidad más inmediata de que Colombia pueda realmente tener una alternativa para construir la salida política y negociada al conflicto social y armado que vive hace tantos años, porque evidentemente, como ya hemos visto a lo interno, el juego está trancado, el Estado solo se dedica a reprimir, a judicializar y a asesinar, a cometer el genocidio quizás el más atroz de la historia colombiana por la intensidad. No quiero de ningún modo olvidar, ni desconocer, ni perdonar el genocidio que se cometió contra la OP y las muchas masacres que se han cometido contra el pueblo de Colombia, pero creo que la unión de ambos pueblos, Colombia y Venezuela, justamente es la unión que necesitamos para frenar el relanzamiento de la doctrina Monroe, y ese freno sería realmente estratégico para toda nuestra América. Muchas gracias, María Fernanda. Pues sí, digamos, en Colombia, como lo decías, hay muchísimas cosas que son vergonzosas, y si algo hay más vergonzoso que cómo se dan las elecciones en nuestro país, son las decisiones que el presidente toma con respecto a Estados Unidos y cómo se entrega al imperio directamente
para que este no solamente pise el suelo colombiano con todas las de la ley, sino que quiera llegar a nuestro país hermano Venezuela. Vamos entonces ahora con Jimmy. Cuéntanos, Jimmy, cómo se vive todo lo que está sucediendo en Venezuela, cómo el gobierno le hace frente a esta situación. Te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación a Giraldo Silva, a Angeli Ramírez, a mis compañeros ponentes, María Fernanda Barreto, Diego Guzmán, Luis Alfonso Mena, y por supuesto un saludo a la Unión Patriótica del Valle del Cauca, al Partido Comunista Colombiano del Valle del Cauca y a la Juventud Comunista, UCO del Valle del Cauca, que hizo esta invitación, y expreso también mi solidaridad con la compañera Línez Gómez, que fue quien hizo el contacto para tener la dicha de compartir sobre este tema algunas ideas con ustedes. Nuestro gobierno nacional está trabajando de la mano con el pueblo organizado en una resistencia contra un bloqueo económico, comercial y financiero que está sufriendo la mayoría de nuestro pueblo. Inclusive nosotros, los chavistas, los que estamos trabajando por la revolución bolivariana, estamos haciendo este esfuerzo en esta cuarentena en contra de esta pandemia del COVID-19, y lo hemos venido haciendo constantemente desde que tomó el gobierno nacional por voluntad del pueblo, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hemos venido trabajando fuertemente la tarea de resistencia contra los ataques del imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados de la Unión Europea. Queremos decirle que hablar de soberanía, nosotros queremos decir que gracias al comandante Chávez tenemos este elemento fundamental que nació del proceso constituyente de 1999. Y el artículo 5 de esta Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los artículos 13 y 15 también hablan de lo que debe ver la soberanía y la defensa territorial de la nación. Nosotros venimos de allí, desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Nuestro comandante Chávez, aparte de esta Constitución, planteó ante el país el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que lo planteó en tres fases. Recordemos que el comandante Chávez le decía a los venezolanos y venezolanas, a nuestros compatriotas, hasta el 2021. Y esa situación lo planteó en la primera fase, que era el Proyecto Nacional Simón Bolívar, fase 2001-2006. Arrancó después y nos planteó a partir del 2006, nos planteó el plan 2007-2013, que es el primer plan socialista de la nación. Y cerró con este plan, que es el segundo plan socialista de la nación, donde establece objetivos fundamentales para nosotros seguir dando la batalla en su ausencia física, porque moralmente nuestro comandante Chávez sigue estando en los tuétanos, sigue estando intrínseco dentro de la militancia social y revolucionaria de nuestra patria. Queremos decir que entre los objetivos históricos, el primero que dejó fue la independencia, que tiene que ver con la soberanía. Nosotros cuando hablamos de independencia es que hablamos de la soberanía. Nosotros somos independientes de esa doctrina Monroe que muy bien explicó la compañera María Fernanda. Y por tal motivo vamos a ir transitando, buscando fórmulas de que definitivamente se dé la independencia total, sobre todo en el tema económico. El tema económico, que tenemos que decir que tenemos un elemento fundamental que ha venido perjudicando al mundo, que es el medio económico con que se hacen las transacciones comerciales, y prácticamente ese medio económico en casi todas las partes del mundo es en base las transacciones comerciales al dólar. Por eso nosotros estamos planteando, volviendo después de la Segunda Guerra Mundial, que era el acuerdo de Bretton Woods, donde quedó el dólar como la moneda dominante y de intercambio comercial internacional. Recuerdo que se planteaba en aquel momento una moneda única que sea administrada por las naciones del mundo. Por eso nosotros creemos que tenemos que ir a la desdolarización de la economía. Y eso lo venimos planteando desde nuestra república,
y que es necesario que los pueblos del mundo comprendamos que esa es una pelea que tenemos que dar más allá de los gobiernos, porque una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos del mundo. Y por tal motivo, nosotros vamos a defender nuestra soberanía establecido en estos elementos, al lado del presidente Nicolás Maduro, que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Cuando nosotros hablamos de soberanía, nosotros tenemos que especificar que parte de la soberanía tenemos que reconocer que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, han sido vilipendiados durante 5 siglos históricamente. Ahí yo paso a citar al compañero chileno Bernardo Subercaseaux, que en el libro Nación y Cultura de América del 2002 nos dijo lo siguiente, donde en 5 siglos aniquilaron a más de 500 millones de indígenas. Y para el 2002 decía que en nuestra América había 41 millones de indígenas. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el rescate de los derechos indígenas que tiene que ver con la soberanía, en el artículo 119, 121 y 126, los derechos indígenas en el tema de la defensa de la cultura ancestral, en el tema de la defensa de las tierras. Mira que lo que dijo la compañera María Fernanda, que el gobierno colombiano le ha quitado 8 millones de hectáreas de tierra a nuestros campesinos en Colombia. Ahora miremos el tema de nuestros indígenas, que en este momento están siendo aniquilados, sobre todo en la Guajira colombiana, porque están peleando sus derechos ancestrales, porque están peleando la tierra. Es decir, que tratan de desconocer a la idiosincrasia y a nuestros ancestros y a nuestra cultura donde nosotros provenimos. Entonces, nuestro gobierno nacional también viene trabajando el tema de la soberanía alimentaria. Pero antes de entrar a la soberanía alimentaria, nosotros tenemos que decir que nosotros venimos en resistencia a un planteamiento que hizo el comandante Chávez en el 2008. Empezó a hablar de la comuna. Y en el primer el presidente teórico nos planteó la comuna de Chiliquín. Y en la comuna de Chiliquín hablaba que las comunas teníamos que ir al proceso de producción. Que la producción no solamente se lo teníamos que dejar al sector privado. Y resulta que en ese espacio el comandante Chávez manifestó 3 años después en el golpe de timón que la comuna tiene que ser el tema fundamental no solamente del Ministerio de Comunas, sino de una sociedad para transformar directamente en el territorio lo que tiene que ver la defensa del territorio, en el tema de alimentación, en el tema de defensa territorial, en el tema político, en el tema inclusive económico, para nosotros tratar de salir de la situación que nos encontramos en este momento. Tenemos que recordar estos elementos que nos dejó nuestro comandante Chávez. En el tema de la soberanía, nosotros en el 2019, con la misión Barrio Adentro, con el ejército de batas blancas venezolanos y cubanos, que es la misión Barrio Adentro, tuvimos un total de 93 millones de consultas. Si nosotros comparamos eso a una consulta en una clínica privada en Venezuela, que llega entre 50 y 100 dólares, nosotros le decimos al mundo, le decimos al pueblo venezolano cuánto se ha ahorrado el pueblo venezolano por la solidaridad de nuestros médicos cubanos, de la misión médica venezolana cubana. Una solidaridad, debo expresarle a los que nos escuchan que yo soy parte del equipo del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, aparte de ser concejal de la Revolución Bolivariana. Pero siguiendo esos 93 millones de consultas, desde el 2003 que se inició Barrio Adentro hasta el 2016, en Venezuela se dieron un total de 1.500 millones de consultas. Y queremos decirle ahorita, en la actualidad, nuestros médicos y médicas venezolanas
cubanos y cubanas, en conjunto con nuestros enfermeros, en conjunto con el sistema de salud público, hemos parado la propagación del COVID-19 en Venezuela. Ejemplo, si nosotros comparamos esos números astronómicos hasta el día de ayer en el mundo, donde hay 449.000 muertes y van más de 8 millones de casos, y en Venezuela tan solo tenemos hasta el día de ayer 3.386 casos, y aparte de eso tenemos 28 fallecidos, quiere decir que el despliegue que se ha hecho con la RAS, que es la Red de Acción y Articulación Sociopolítica, que dentro de esa RAS existe un sistema de fuerzas donde están todas las fuerzas establecidas en una mujer. Somos Venezuela, el Frente Francisco de Miranda, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con los jefes de calle, jefes de comunidad y jefes de UH, desplegados en el territorio con las batas blancas, tocándole la puerta al vecino, preguntándole al vecino. Eso ha permitido. En Caracas tenemos más de 800.000 familias y en 3 meses hemos pasado 3 veces en Caracas por los sectores. Eso es decir que nosotros hemos visitado 2.400.000 consultas médicas de barrio adentro con el sistema de salud que tenemos, que no es el mejor del mundo como el de los Estados Unidos, que no es el mejor del mundo como el de Italia, como el de España, pero allá se propagó el COVID, porque nosotros tenemos, más allá del sistema de salud, tenemos la organización popular dispuesto a defender el territorio bajo cualquier circunstancia. Cuando nosotros hablamos de esa que es la Red de Acción y Articulación Sociopolítica, nos desplegamos en el tema de salud, pero nos desplegamos con el CLAC en el tema de alimentación. Y en el tema de alimentación, en Caracas, 800.000 familias y algo más reciben la bolsa y la caja CLAC con una periodicidad entre 21 días y un mes. Es decir, mientras nos bloquean, mientras los comerciantes comienzan a venderle la comida al pueblo en dólares, el gobierno nacional busca esfuerzos de resistencia. Y uno de los esfuerzos de resistencia es la caja CLAC. Otro de los esfuerzos de resistencia del presidente Nicolás Maduro Moro, que ha aplicado en Venezuela, es el carnet de la patria, con los bonos que se están aplicando, por los bonos en el tema de las pensiones dignas para nuestro pueblo, bonos especiales para las mujeres embarazadas, bonos especiales de José Gregorio Hernández para las personas con discapacidad, bonos especiales que le llegan al común del pueblo, y nos estamos preguntando si son chavitos si son chavistas o no son chavistas. La bolsa clara le llega a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Esa tal vez no es la solución al problema, pero el presidente ha creado mecanismos de resistencia, y esos mecanismos de resistencia nos han permitido al pueblo venezolano seguir estando en una manera casi perfecta para lograr los objetivos, no solamente de defender a nuestra patria, es defender la patria grande, es defender la gran Colombia, es defender los pueblos de nuestra América. Nosotros no somos el patio trasero de los Estados Unidos, nosotros somos América, la América que soñó José Martí, la América que soñó Hugo Chávez, la América que no queremos tener colonias, nosotros no queremos seguir teniendo colonias en nuestra América, y vamos a ir en este siglo, estamos seguros que vamos a acabar con las colonias. Y hay 2 cosas importantes para cerrar, porque el tiempo es corto para este tema. Uno, el día que Puerto Rico deje de ser colonia de los Estados Unidos, y el día que Colombia sea gobernada por el pueblo colombiano y no por la oligarquía narco-paramilitar, nosotros podemos decir que ese día sería el fin del imperialismo de los Estados Unidos y pasaríamos a tener una nueva hegemonía en América y en el mundo al servicio de las necesidades del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimmy, por ampliarnos un poco más el panorama, no solamente con lo que está pasando con respecto a Estados Unidos, sino a cómo el gobierno venezolano ha asumido además esta crisis por COVID-19, que también es tan importante y que tan preocupados tienes a tantas personas, ¿no? Porque no olvidemos que una de las excusas que se tenía para la invasión de Venezuela, por ejemplo, en el 2019, era el tema de la supuesta necesidad de la ayuda humanitaria, cuando es el mismo Estados Unidos quien restringe el paso de estas ayudas, o más bien de el flujo.
de medicamentos, de la venta del petróleo y demás frente a Venezuela. Ahora pasamos entonces a escuchar al compañero Diego Guzmán, que nos va a hablar sobre el tema de solidaridad con Cuba y Nicaragua. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo se vive? Diego, bienvenido. Organizadores del evento. Y sí, nos encontramos ante una realidad y es la necesidad de expresar la solidaridad con el pueblo de Cuba, el pueblo de Nicaragua y el pueblo venezolano, que hoy está siendo víctima de la agresión norteamericana en una forma desesperada y una manera irresponsable, enfrentando a los pueblos de América contra nuestros pueblos hermanos. Hay que resaltar por qué la solidaridad con Cuba, porque Cuba desde sus inicios de la revolución fue solidaria con los movimientos y con lo que se gestaba en los países de América. Y siempre tendió la mano a los pueblos que luchaban por su independencia, por su soberanía, por el respeto a sus decisiones, por la autonomía, por el libre desarrollo. Desde ese punto de vista, pues, ha sido un ejemplo desde el momento de las enseñanzas del Che Guevara, de Fidel y todos los combatientes de la sierra. Entonces yo creo que sí sería importante volver a que nazca esa solidaridad organizada, esa solidaridad dirigida, porque cuando nosotros expresamos la solidaridad, lo que estamos es expresando nuestro agradecimiento a lo que han hecho otros pueblos por nosotros. El caso de Venezuela, por ejemplo, en los momentos más críticos de la violencia en Colombia, en los últimos periodos de nuestra historia, pues acogió a más de 6 millones de colombianos que no tuvieron otra manera de sobrevivir sino atravesar la frontera. Y allá los recibieron sin ninguna condición, allá los albergaron, allá les dieron la solidaridad que necesitaban, allá les salvaron la vida, porque quedarse en Colombia era tener una bala destinada a eliminar su existencia. Lo de Nicaragua. Nicaragua es otro país que generó un proceso importante y que, si bien es cierto, descuidamos bastante y nos hemos aislado un poco del seguimiento de lo que acontece en Nicaragua también se vive un proceso de resistencia, un proceso por defender su autonomía, defender su territorio y la firme convicción de los nicaragüenses de no permitir la injerencia extranjera. Desde ese punto de vista, pues, vemos la solidaridad. Cuba tiene una expresión solidaria a nivel mundial. La Brigada de Salud viene a cumplir más de 50 años. Es decir, que no es con la pandemia de hoy que Cuba ha sido solidaria. Cuba ha estado en Vietnam, en Angola, Etiopía, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Madagascar, en países que han necesitado la presencia de Cuba. Y Cuba, cuando le piden la ayuda, pues lo que tiene son médicos, lo que tiene son brigadas para alfabetizar, lo que tiene son asesores que permiten resolver problemas muy puntuales. Nosotros tenemos la experiencia del Sí Puedo, un grupo de campesinos en Boyacá, que contó con la anuencia del señor gobernador de esa época y el señor secretario de Educación de ese departamento, y lograron que los campesinos de edades avanzadas pudieran firmar, aprender a firmar. Y qué felicidad que tuvieron esos campesinos cuando podían estampar su firma, porque ni eso podían, con la irresponsabilidad de este Estado
que permanentemente ha negado los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Pues bueno, Cuba llegó con esa, en Cali la solidaridad de Cuba ha sido en la formación de nuestros artistas. En Colballet traíamos los profesores, los artistas, para que le enseñaran a estas nuevas generaciones. Y hoy, ¿qué hacen esas generaciones? Pues saltar al escenario y vivir de lo que su formación le permitió. Igual en el deporte, igual en asesoría en cuestiones de la agricultura, que desafortunadamente el egoísmo y la pretensión de esta dirigencia política pues no permite que se ahonde más en los procesos de intercambio de relaciones con Cuba. ¿Qué hace Cuba? Mire, con 50 años, un poquito más, crea la brigada médica, esa brigada que va a cualquier parte del mundo para resolver los problemas de la salud, los problemas que las pandemias, los virus, y con una ventaja, que Cuba hoy produce sus medicamentos para combatir ese tipo de epidemias. Es decir, que el país que pide ayuda, nosotros estuvimos con el anuncio de nuestro alcalde de que iba a traer una delegación de médicos cubanos a la ciudad para enfrentar el problema que estamos viviendo hoy. Pero parece que le hablaron muy duro al oído y quedó sordo porque ni más volvió a hablar de esa posibilidad de intercambio. Pero esas son las expresiones de este pueblo que ha hecho que donde se encuentre la necesidad, donde sean necesarios, donde sean útiles para resolver problemas que siente el ser humano, ahí están presentes los cubanos. Vuelvo y repito, en educación, en salud, en intercambio de tecnología, en dar a conocer los avances que ellos han logrado en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, en el desarrollo de la vivienda. Es decir, que son muchos los elementos que aporta Cuba a nuestros países. Ya tenemos la experiencia de lo que fue la solidaridad que expresó Cuba con el pueblo chileno cuando el golpe de Pinochet, pues se salvaron un poco de vidas porque el gobierno extendió la mano a los chilenos y se los llevó a vivir a los que más corrían riesgo a la patria de Martí, y allá comían, dormían y estudiaban sin costarle un peso ni al gobierno ni a los chilenos. Esos son actos de solidaridad y son actos que los pueblos deben de pagar, no con divisa, porque ahora de la verdad la divisa la bloquean y se quedan con la divisa, pero sí con los actos donde expresemos nuestro agradecimiento y donde exijamos a los Estados Unidos que levante ese bloqueo criminal, no solamente contra Cuba, es el bloqueo que le hace a todo país que se oponga a los intereses de los norteamericanos. ¿Y cuáles son los intereses de los norteamericanos? Saquear la riqueza que están en los territorios donde ellos señalan como peligro o de seguridad nacional. Creemos que en ese sentido, pues la solidaridad hay que redoblarla. La solidaridad no puede permitir que en Colombia se estacionen tropas norteamericanas para provocar una guerra con Venezuela y que nosotros al final de cuentas tendremos que poner el pecho para enfrentar esa guerra. No, la guerra no es nuestra, esa guerra no es entre hermanos, esa guerra es de intereses, unos intereses que son los mezquinos del capitalismo vulgar, del capitalismo en crisis, y los otros intereses que nos mueve la unidad latinoamericana, que nos mueve la solución de los problemas de común acuerdo a través del diálogo, a través de la presencia de las partes y que resuelvan amigablemente sus problemas. Creemos que en el conflicto que hay en Venezuela, los que más hemos perdido son los colombianos. ¿Por qué? Porque teníamos un nivel
de intercambio comercial bastante aceptable para mantener una economía más o menos estable, y se ha perdido por el capricho de estos señores que se han apoderado del Estado y que sabemos de dónde provienen y que le han hecho caso a las intenciones de los norteamericanos, que es bloquear todo ese tipo de negociaciones. Ha perdido o viene perdiendo Colombia porque antes los colombianos podíamos entrar sin ningún obstáculo a Venezuela, y los venezolanos podían llegar a nuestro territorio sin ninguna condición. Eso se ha perdido, esa hermandad. Hoy, pues ya vemos lo que ocurre en la frontera. Hay que cerrarla, hay que abrirla. Se da permiso, no se da permiso. Se ponen trabas, se inventan cuentos. Creo que estamos en deuda con la solidaridad. La solidaridad que se expresó con Cuba fue una enseñanza y un aprendizaje que tuvimos los pueblos del mundo. Y esa solidaridad ha permitido que el pueblo cubano resista y mantenga su posición de no cambiar sus principios fundamentales, y es la de que el Estado debe responder por las condiciones mínimas de vida para cada uno de sus ciudadanos. Y ese tipo de concepción es la que tenemos que levantar nosotros, donde podamos mostrar que en Cuba no hay analfabetas, que en Cuba la salud es gratuita, que en Cuba los medicamentos llegan al que los necesita, que en Cuba la educación en todos sus niveles se le garantiza a todo ciudadano que quiera. Esas son condiciones mínimas que nosotros tenemos que reivindicar, porque corresponden a las necesidades vitales del ser humano. Y esa construcción la inicia Venezuela, cuando empieza a resolver el problema de la vivienda, cuando empieza a resolver el problema de la tierra, cuando empieza a incentivar a la gente para que produzca y para que no dependa simplemente de la explotación del petróleo. Entonces creemos que hay elementos que nos permiten a nosotros generar un proceso muy amplio de solidaridad. Vuelvo y repito, los sectores de izquierda, los sectores progresistas, los intelectuales que entienden el problema de la geopolítica hoy en el mundo, estamos en deuda para expresar la solidaridad con el pueblo de Venezuela, para expresar la solidaridad con el pueblo de Nicaragua y mantener esa solidaridad con el pueblo de Venezuela, de Cuba, perdón. Creo que la solidaridad se expresa de diferentes formas, y una de ellas es dando a conocer lo que pasa en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua y los avances y logros que tiene la Revolución Cubana. Nosotros, cuando tuvimos la Casa de la Amistad, que por razones de seguridad pues nos pusieron la bomba, nos sacaron del contexto, y las dificultades históricas, políticas que no faltan, hicieron perder ese trabajo de solidaridad. Pero quedó un semillero, quedó todo un grupo de personas que pretenden, o que en un llamado que hagamos podemos aglutinarlas para expresar con mayor responsabilidad la solidaridad con estos pueblos que lo necesitan. Y esa solidaridad va a repercutir en nuestra tranquilidad, en que en nuestro continente no haya un conflicto entre dos pueblos hermanos decidido por al que le interesa, que es los Estados Unidos de América. Creemos que mucha información tenemos, bastante información nos puede llegar, que la podemos difundir, y eso es lo que hace que los pueblos se convenzan quién es el enemigo fundamental, si los Estados Unidos y el capitalismo en su conjunto, o si aquellos pueblos que deciden por su autodeterminación, por su autonomía, por el avance sincero de la sociedad, donde se sientan este tipo de gobiernos progresistas, revolucionarios, que piensan en el ser humano antes que en la parte material, que piensan en prestar ayuda antes de quitar los recursos, que piensan en salvar las vidas antes de mandar ejércitos para matar a los ciudadanos. Dejo ahí para el tiempo que me compete. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Diego. Sí, digamos, en efecto, lo que hemos estado viendo con respecto a estos tres países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es cómo Colombia precisamente nunca ha podido ni siquiera estar un poquito cerca de lo que ha sido los avances que han tenido y que los medios de comunicación, los gobiernos, los murmullos por ahí nos hacen creer que viven bajo otras lógicas que no son las correctas, pero vemos que a diferencia de una población educada, con una población con salud, con acceso a diferentes, empezando por la cultura que tú nos contabas en estos momentos. Pero vamos a ver también qué está sucediendo entonces en Colombia. ¿Qué está sucediendo y cuáles son las alternativas? ¿Qué debemos de tener? Para esto tenemos a Luis Alfonso Mena. Cuéntanos un poco qué pasa aquí en Colombia y qué es lo que no queremos que ocurra entre Colombia y Venezuela, Luis Alfonso. Buenas noches para todos y todas. Un saludo fraterno para la compañera María Fernanda Barreto, una vallecaucana, una colombo venezolana, a quien hemos conocido a través de sus intervenciones en diferentes escenarios académicos y hoy afortunadamente nos acompaña. También un cordial saludo para Jimmy Ángel Gudiño de la parroquia Antímano, de concejal de Caracas. Y bueno, para Diego, nuestro compañero Diego Guzmán, Gildardo Silva, y para Ángel Ramírez. Este era un acto que estábamos en mora de realizar. Hemos hecho muchísimos intentos, pero bueno, hemos empezado. Quiero presentar disculpas inicialmente porque hemos enlazado hemos enlazado la transmisión de la Juventud Comunista, que es la que origina este foro, con nuestro canal de Periodismo Libre en YouTube, pero lamentablemente una falla técnica nos ha impedido el volumen, el audio, y por eso se ha bloqueado el audio en nuestro canal. Pero vamos a subir todo el contenido de este foro, que afortunadamente tiene buena asistencia por las diferentes páginas de Facebook, porque también además de la página de la Juventud Comunista, lo subimos por nuestro muro y por los muros de Periodismo Libre en Facebook, que son 2, y otros 6 muros en los que tenemos presencia, además de pues entrar en contacto con numerosos chats a los que hemos alertado para que sigan esta transmisión. De tal manera que vamos a subir el contenido de este foro a nuestro canal en YouTube, Periodismo Libre Cali. Ustedes pueden acceder a él fácilmente simplemente poniendo Periodismo Libre Cali en Google. Yo quiero iniciar esta breve intervención haciendo una reflexión en relación con el principal fenómeno que me parece a mí que tenemos que enfrentar y atacar, que es el del reencauche del imperialismo, lo que la compañera María Fernanda nos mostraba pues como el regreso a la doctrina Monroe, ¿no? Estamos en presencia de una ofensiva de los halcones de la Casa Blanca, de una ofensiva del imperialismo que nos muestra que ninguna revolución en el mundo, y menos en América Latina, cuyos países han sido considerados tradicionalmente por Estados Unidos como su patio trasero, van a ser exitosas si no enfrentan de manera primigenia y con todo el poder de la lucha de las masas populares y de los trabajadores al imperialismo. En tal sentido, estamos en presencia de un momento de lucha enorme, gigantesca, principal, primordial, fundamental, estratégica, frente al gran enemigo de la humanidad, que es el imperialismo, y especialmente el imperialismo estadounidense, con todo lo enloquecido que se encuentra, con unos gendarmes enloquecidos, porque ya lo estamos viendo, queridos amigos y amigas, cómo hasta el señor Bolton se le salió de las manos a este déspota, ¿no?, que quiere destruir el mundo, empezando por su propio país, y se cree dueño también de otros países como nuestra hermana Venezuela, el señor Donald Trump.
aunque están enloquecidos, pues precisamente por esa misma circunstancia es aún más peligroso. Ese imperio en este momento está desesperado. Las derrotas que le ha infligido el pueblo venezolano, con todas las dificultades que ha venido atravesando, son de una enorme importancia y de una enorme trascendencia. Yo creo que nosotros debemos valorar en primer lugar esa extraordinaria lucha, esa extraordinaria resistencia que ha venido dando el pueblo venezolano, sus gobiernos, sus diferentes organizaciones populares, sociales, sus académicos, etc. De modo que quiero llamar la atención en primer lugar acerca de que tenemos que llevar el debate a la discusión, entre otras cosas, el concepto de imperialismo, que muchos creen, incluso dentro de la misma izquierda, que es un concepto anacrónico. Imagínense ustedes, lo que está demostrando en este momento la coyuntura, la geopolítica, la situación mundial, es precisamente el embate de una horda imperialista contra los procesos de liberación, contra los procesos de independencia y contra las decisiones soberanas de aquellos pueblos que no quieren continuar bajo la égida de ese imperialismo. Esa es la época que estamos viviendo. En presencia de ese monstruo imperialista es que nos encontramos en este momento. Y creo que no estoy exagerando porque los hechos son tozudos, ¿no? Y nos muestran una enorme cantidad de situaciones encabezadas, de ataques encabezados por el imperialismo contra pueblos de diferentes partes del mundo, en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. En Venezuela han querido repetir el fenómeno sirio, ¿no? Y tanto en Siria como en Venezuela hay una férrea resistencia de los pueblos y de sus gobiernos al embate imperialista. Y en muchos otros países, miren cómo el imperialismo que está en la OTAN destrozó, despedazó a Yugoslavia. Y cómo tienen al pueblo libio, ¿no? Y cómo tienen al pueblo yemení con sus alianzas con las anacrónicas, eso sí, a monarquías del Golfo Pérsico, empezando por Arabia Saudita. De modo que esa es la primera reflexión que quiero plantear, porque de ahí se desprende un hecho muy importante y sobre el cual yo llamo la atención, queridos compañeros y camaradas, y es que, compañeras, es que tenemos que hacer énfasis en nuestros debates y en nuestros diálogos con la gente, en los foros a los que asistamos, que el principal responsable de la crisis que afronta el querido pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela es el imperialismo, es el cerco económico, es el cerco militar, es el cerco diplomático, es el cerco mediático, es el infame cerco genocida que ha tendido el imperialismo para tratar de destruir desde la raíz una revolución en marcha. Cuando una revolución es verdadera, recibe esos embates del imperialismo. Ahí es donde empezamos a conocer una revolución de verdad. De tal manera que estamos en el momento de enfrentar al gran enemigo de la humanidad, que es el imperialismo estadounidense, que está enfrentando de manera valiente el pueblo venezolano, con todos los errores, con todas las dificultades, con todos los vicios, con todos los problemas que queramos plantear, que lo resolverá soberana e internamente el pueblo venezolano. Nuestro deber como revolucionarios, ¿no? Como marxistas, como pensadores del progreso y el avance y el desarrollo de la historia de la humanidad, es brindarle la solidaridad a este pueblo hermano, sin ambajes, sin mezquindades, sin miedos, sin remilgues, ¿no? Sin vergüenzas, porque hay gente que se porta de manera vergonzante y les da miedo decir que hay que ser solidarios con la República Bolivariana de Venezuela, porque hay oportunismo también, eso no lo podemos desconocer. De tal manera que esa es la primera reflexión que quería plantear. Fíjense ustedes, toda la piratería económica, pseudo-legal, pseudo-jurídica que ha alcahueteado y que ha encabezado el gobierno de Trump con unos apátridas que en Venezuela, encabezados por un títere, un personaje que no es presidente ni de una parroquia, ustedes muy bien lo saben, en Caracas, pero que lo tienen como su monigote y con el cual han hecho y deshecho para robarse los bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Y ya lo hicieron con Citgo. Hoy la noticia precisamente es una cantidad de denuncias y de revelaciones en relación con toda una serie de personajes que rodean
a esta lacra de la historia que es ese señor Guaidó, ¿no? Y que ha conducido, pues, a que se roben a Citgo, una de las empresas en el exterior más importantes del Estado, del pueblo venezolano, con un tal señor José Ignacio Hernández, pupilo de Ricardo Hausmann, lobista al que Uribe, el expresidente Uribe de nuestro país, le dio la nacionalidad colombiana. De modo que los entramados de la conspiración contra Venezuela tienen unas enormes raíces en Colombia. Y ese es el segundo elemento que hay que decirle a todos aquellos que siguen comiéndole cuento al discurso hegemónico de la oligarquía, el discurso de odio contra nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos que salirle al paso a eso, compañeros. Esa es nuestra principal preocupación, que hay gente incluso que se denomina progresista, que ha asumido el discurso de la oligarquía, que dice que no, que hay que hacer una reformulación, ¿no? Un nuevo discurso, que porque es que cuestionan al presidente, que porque cuestionan no sé qué, ¿no? Y entonces le ponen una cantidad de atajos y de letra pequeña, como en las ofertas de las tarjetas de crédito, a la solidaridad. La solidaridad así no sirve, esa no es solidaridad. La solidaridad con llamados de pie de página no sirve. Necesitamos una solidaridad de verdad, primigenia, prístina, que esté al frente, saliéndole al paso a todas las bellaquerías que se dicen contra la lucha del pueblo venezolano. Entonces el imperialismo ha generado, además de toda la situación de querer utilizar una estrategia de hambre para derrocar un gobierno, ¿no? Lo cual es absolutamente nefasto, es un delito de lesa humanidad, es un crimen y es un intento de genocidio. Pues el imperialismo ha generado también una subclase corrupta, ¿no? Una plutocracia venezolana constituida por una cantidad de lacayos lideradas por este señor Guaidó, que se están robando los bienes públicos del Estado venezolano en el exterior. No solamente Citgo, todas las patrañas que están desarrollando en Inglaterra con el Imperio Británico hace parte también de esa ofensiva. Y lo que hicieron aquí en Colombia como números colombo-venezolanos, compañeros y compañeras. Alerta, pues, sobre el papel del imperialismo. En segundo lugar, Colombia es el Caín de América, lo sabemos de tiempo atrás. Los vínculos del establecimiento colombiano, de la oligarquía colombiana, con la oligarquía venezolana, con la oposición violenta y terrorista de extrema derecha, fascistoide, que existe en Venezuela es de vieja data. Lo que estamos viviendo ahora no es de ahora. Recordemos el golpe de Estado que se perpetró, afortunadamente muy breve, contra el comandante Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002. ¿Y dónde está el personaje que encabezó y que pusieron allá el monigote para que fungiera como nuevo dictador? Pedro el Breve. Radica en Bogotá y es profesor de universidades de la élite de Bogotá. Pedro Están. Y ahí en adelante Colombia siempre ha estado inmersa en la conspiración proimperialista, lacaya antilatinoamericana, para derrocar el gobierno, primero el presidente Hugo Chávez y después el del presidente Nicolás Maduro Moros. De modo que Colombia no, el Estado colombiano y específicamente una parte de ese Estado que es su régimen, ¿no? Que es una palabreja sobre la que además hay que hacer todo un debate conceptual, ¿no? Desde la ciencia política, de la teoría política, ese concepto de régimen. Entonces, la política oficial del Estado colombiano en materia internacional es absolutamente injerencista, violatoria del derecho internacional, y así tenemos el deber de decírselo a la gente. Nosotros tenemos que convertirnos en operadores de difusión de la realidad de lo que ocurre en la hermana república y de lo que se está haciendo de manera negativa y nefasta desde nuestro propio país contra el pueblo y contra el gobierno venezolano, que son soberanos y tienen derecho a la paz. Y lo que se está haciendo desde Colombia es generar odio. La política oficial del Estado colombiano contra el pueblo y el gobierno de Venezuela es una política de agresión, y no de ahora, de tiempo atrás. Desde la hipocresía de Uribe, posteriormente la superhipocresía de Santos, hasta arribar a las actitudes absolutamente injerencistas, violatorias del derecho internacional, de cinismo y de patrocinio de la agresión y de la intervención del gobierno de Iván Duque.
en el que lamentablemente hay un vallecaucano allí involucrado, que es el señor que primero fungió como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller, y ahora como ministro de la Defensa, el señor Trujillo, que es de acá de Cali. De tal manera que allí hay un elemento muy importante sobre el cual nosotros tenemos que hacerle claridad a la gente en los debates, en los foros, no temer, porque lo más importante es que tengamos claridad de conciencia y claridad conceptual, y sobre todo que estemos también muy informados sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y no comerle cuento al discurso hegemónico a través de los medios de comunicación, que ya voy al terminar a decir cuál es el papel que han jugado. El gobierno colombiano ha jugado un papel nefasto en la OEA, servil a los intereses de Luis Almagro, que es a su vez otro servil lacayo, abyecto de los intereses de los halcones de la Casa Blanca, ¿no? Y de igual manera, a través de un grupo conspirador que se creó, aprovechando el cambio de la correlación de fuerzas en los gobiernos de los países suramericanos. Lamentablemente se produjo un cambio en la correlación de fuerzas en estos países. Miremos lo que ocurrió con Ecuador, ¿no? Un traidor, Lenín Moreno, que traiciona a Correa y traiciona por ahí derecho la causa bolivariana, ¿no? Lo que ocurrió con la Lawfare en Brasil, la salida de Lula y luego la de Dilma Rousseff, el apresamiento de Lula, lo que ocurrió también con el señor Macri en Argentina, la utilización del señor Piñera de Chile y el golpe de Estado tan lamentable y que deja tantas lecciones contra Evo Morales en Bolivia. Porque fíjese, hago un paréntesis a propósito de la lección boliviana. Esa lección boliviana nos muestra que no basta con hacer un buen gobierno en materia económica que tenga muy buenos resultados macroeconómicos, como ocurría con Bolivia. Si algo creíamos nosotros era que el país más estable era Bolivia por su estabilidad económica. Pero el imperialismo no perdona, compañeros y compañeras, no perdona. Y fue uno de los que, contra los que utilizaron el embate, podría decirse que más rápido, ¿no? Y sobre el cual hay todo un debate. Ya hay un libro de un alto funcionario del gobierno de Morales que recomiendo lo busquen para que lean sobre esa lección. Y esa lección nos muestra que lo primero que tiene que hacer una revolución es defenderse. Y ese es un eslabón muy importante en la experiencia venezolana, que se está sabiendo defender. Legado dejado, entre otros, por el comandante Hugo Chávez. De modo que, utilizando ese grupo de Lima, ese cartel de Lima que llamamos, pues Colombia ha cumplido también su papel de lacayo, de Caín, de traidor de América. Y veamos todo lo que ha venido ocurriendo con convertir a Bogotá y a todo el país en el centro de conspiración de los terroristas de la oposición, de la extrema derecha venezolana, ¿no? Encabezados por el señor Julio Borges, que así deshace en Bogotá, ¿no? Y una cantidad de personajes que van de un lado al otro, hasta les prestan auxilios del presupuesto público. Y terminando ese papel, ¿no? En la complicidad del Estado colombiano, que cínicamente, pues, cínicamente no la reconocen, que es la de haber participado en la Operación Gedeón, que fue la derrota que le infligió el pueblo venezolano, lo que los compañeros de Venezuela llaman la alianza o la unidad cívico-militar, los pescadores y el pueblo venezolano en las costas de La Guaira y de otros sectores, a los mercenarios, ¿no? Financiados. Hoy se daba a conocer por una pseudo fundación de un partido de extrema derecha que en Venezuela se llama Voluntad Popular. Una fundación de un señor John Goycochea, que fue uno de los que participó en la financiación de eso, a través de un contrato absolutamente nefasto, increíble, porque expresa el nivel de ayección, ¿no? Y el nivel de latrocinio al que ha llegado la oligarquía venezolana, cuando el señor Guaidó firma con otro personaje, JJ Rendón, de muy ingrata recordación en nuestro país, ¿no? Por su guerra sucia en las campañas electorales. Y Colombia fue cómplice de esa operación Gedeón. Ya voy a acelerar porque aquí estoy viendo un mensaje
sobre el tiempo. Entonces, cierro allí el segundo punto. Colombia es cómplice de esa agresión que se hizo, se preparó desde La Guajira. Curiosamente, acuérdense ustedes, después 3 lanchas salieron ellas muy orondas y solitarias, se desprendieron solas, se desamararon solas de una base no de la Marina colombiana en un río y fueron a dar al interior de Venezuela. ¿Quién sabe ese hecho, parte de qué hacían, ¿no? En esa conspiración, en esa complicidad, en ese utilizar y prestar el territorio colombiano para la agresión contra la hermana república? Tercer factor o tercera reflexión que quiero dejar aquí, y es la violación de la carta política por parte del gobierno del régimen de Iván Duque, porque lo que tenemos aquí es un régimen que yo califico un régimen de extrema derecha uribista. Los regímenes se caracterizan o son formas específicas de gobierno, con características específicas de gobierno. Son una categoría, son un concepto en la ciencia política, ¿no? Lo que pasa es que el discurso hegemónico de las oligarquías lo ha peyorizado, lo ha ideologizado, y entonces hablan como si fuera un insulto del régimen de Maduro, ¿no? Que es otro asunto al que hay que salirle al paso. Como hay que salirle al paso al señalamiento de que es un dictador. ¿Por qué es un dictador? Cuando no lo es, cuando fue elegido en elecciones presidenciales a las que se convocó a toda la oposición, y parte de la cual participó y otra no participó por intereses mezquinos y porque les dio la orden el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el gobierno colombiano viola la carta política, ¿no? No solamente por todo lo que he mencionado en el segundo punto que abordé, sino porque permite la presencia de tropas extranjeras en nuestro país, sin ni siquiera cuidarse de cumplir con las normas, con los procedimientos que obligan la Constitución política y las leyes de este país. Es decir, la oligarquía colombiana viola su propia ley, ¿no? Para poder portarse con toda la sumisión, con toda la ayección, con todo el servilismo. Yo escribí un análisis sobre esto y lo titulaba que Duque lame las botas del imperio yanqui, ¿no? Y viola el artículo 9 de la Constitución, que habla de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, del respeto al derecho internacional, de la integración latinoamericana, que no es sino letra allí, pero que incumple, fíjense ustedes, violación, cómo Colombia participa de la violación de estos derechos establecidos en el artículo 9, estos preceptos constitucionales. Y viola también el artículo 173, que obliga a que cuando esté en funciones, o sea, esté en sesiones el Congreso de la República, el presidente de la República le pida autorización al Senado para que el Senado permita el tránsito o la presencia o el aposentamiento, ¿no? El albergar tropas extranjeras en nuestro país. Y de manera cínica, tanto el presidente como el ministro de Defensa han salido a decir que no, que es que ellos vienen de una santa asesoría. ¿Asesoría de qué? Asesoría para agredir a Venezuela, en eso no nos podemos llamar engaños. Pero viola también el artículo 273, que establece que en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o de tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Además, el Consejo de Estado, que es una de las 4 grandes cortes del sistema jurídico colombiano, establecido en la Constitución política, en la Carta Política nuestra, ya le pidió al gobierno de Duque que le rindiera un informe. No se lo ha rendido. Están obrando con la absoluta arbitrariedad, violando las propias leyes internas, con tal de mostrarse, repito, lo más ayectos, los más lambones, lo más lambebotas del imperialismo estadounidense. Y este artículo pues está también en conexión con el artículo 189. Ya voy a terminar, Ángel. Un cuarto punto que quiero plantear, que yo denomino la pandemia mediática. Compañeros, es tal el nivel de sumisión de los medios de comunicación en que estamos en nuestro país, que aquí les voy a dar 3 ejemplos de ayección de los medios masivos, de lo que María Fernanda llamaba las corporaciones mediáticas. En Colombia, la cadena Caracol se dio el lujo de crear de 1 hora diaria los fines de semana un programa que se denominó Venezuela sin Fronteras.
todos los fines de semana lo transmitían por Caracol Radio para despotricar del gobierno venezolano y del proceso bolivariano. En Caracol Radio. En Caracol Televisión también hacían algo parecido con una sección que era Crisis en Venezuela, con todo el sensacionalismo del caso. RCN creó NTN 24 de vieja data, desde mucho tiempo atrás, desde la época en que el presidente era el comandante Hugo Chávez, todo para vertir odio contra Venezuela. Y en Cable Noticias también todos los domingos hay un programa supuestamente de investigación, todo destinado a despotricar y a deformar la realidad venezolana. De modo que estos son solamente 3 ejemplos. Hay una asunción del discurso hegemónico de odio contra el gobierno, ellos sin ningún miramiento y sin ninguna investigación y muchas veces ignorándolo todo. Nuestros periodistas, la mayoría, hablan de la dictadura, del hambre, del régimen, ¿no? Desconocieron las guarimbas, las violaciones de los derechos humanos del 2014 y 2017 protagonizadas por la oposición y pusieron a los terroristas como los grandes héroes, cuando aquí cualquier movilización de los estudiantes es considerada como un acto de terror. La doble moral de los medios de comunicación. Silenciaron los ataques con drones contra el presidente Maduro el sábado 4 de agosto del 2018. Aquí ese intento de magnicidio aquí no existió. Aquí lo silenciaron en una actitud nefasta, antiética, de violación del derecho a la información por parte de los medios de comunicación. Silenciaron también los actos de violencia de la oposición en connivencia con Fuerzas Armadas colombianas y con autoridades colombianas en los puentes de la frontera con Cúcuta el 23 y el 24 de febrero, cuando el famoso concierto. Solamente se tocaron cuando 15 o 20 días después el Washington Post denunció lo que ya muchos medios alternativos habíamos denunciado, porque estamos en seguimiento de lo que realmente ocurre, que es que era la oposición con terrorismo la que ha quemado esos camiones que supuestamente llevaban ayuda humanitaria. Siguen hablando del presidente interino con toda la crisis en que está ese personajillo, y aquí lo siguen el presidente interino, en lo que yo llamo el más alto grado de ridículo de los medios de comunicación colombianos. Ni siquiera menciono quién es el presidente interino. No lo merece. Borraron del mapa las noticias de Venezuela sobre su éxito, sobre la pandemia. Ustedes pueden creer en Colombia cuando se muestran todos los días las estadísticas de los países más exitosos en el enfrentar la cobertura y las soluciones de la pandemia de la COVID-19. No mencionan a Venezuela. Sin ninguna vergüenza. No la mencionan porque saben que es el país de América Latina que menos fallecidos tiene proporcionalmente con su población y que de los que menos infectados tiene. Y obviamente jamás dirán que la mayoría de esos infectados, que son 3.500, algo así, cuando en Colombia ya van a llegar a 60.000, provenían de Colombia. Porque la mayoría de estos infectados en Venezuela provenían de Colombia y el gobierno bolivariano los recibió. Porque ese es otro fenómeno, el de la migración, ¿no? Entonces llegaron aquí masivamente engañados, muchos vendieron sus cositas, se vinieron para acá, creyeron encontrar el paraíso engañados por la oposición y por la oligarquía colombiana, y después que se vino la crisis, les dieron una patada y han tenido que regresar estos migrantes, muchos de ellos caminando por las carreteras. El gobierno los ha recibido. Ahora la nueva matriz es que el gobierno venezolano no los quiere recibir. Esa es la nueva matriz de desinformación y de mentira. Entonces, en conclusión sobre este cuarto punto, desapareció el periodismo veraz en nuestro país, sumido por la propaganda y la ignorancia y el odio en relación con Venezuela. Y por último, quinta reflexión, la resistencia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano le ha venido dando una derrota tras otra al imperialismo y le está demostrando que toda la desinformación, que toda la propaganda, que todas las matrices de opinión que se generaron a través de sus medios de comunicación multitudinarios a lo largo de corporaciones en todo el continente, se podía derrotar con los hechos. Fíjense lo que ocurrió con el triunfo en Macuto, en las costas venezolanas, con la captura de los 2 mercenarios estadounidenses y con la captura de los 62 mercenarios. Ya han capturado creo que 57, según las últimas cifras. Pero después de eso vino el sabotaje eléctrico, vino el ataque con la televisión de DirecTV, vino las amenazas de bombardeos a los buques que traían gasolina, porque el imperialismo le ha cerrado las puertas a PDVSA
para que se pueda nutrir de los repuestos que necesita y de los insumos que necesita para tener funcionando sus factorías, etcétera. Y luego vino el robo de Cisgo, y luego vino las maniobras de la Unión Europea con el falso interés humanitario, luego vino la mentira de Miguel Vivanco diciendo, apoyado en una pseudo investigación estadounidense, que en Venezuela había 30.000 muertos por la pandemia. Nunca los pudieron demostrar. ¿Qué tal que eso hubiera ocurrido? Jamás ocurrió, pero aquí lo repitieron los medios ayectos. Y bueno, ahora la nueva ofensiva con las tropas en nuestro país, el robo de las reservas petroleras en Londres, pero a cada hecho de eso, a cada ataque del imperio, el pueblo venezolano resiste. Con todas las dificultades, repito, porque nosotros no desconocemos las dificultades y los problemas que hay, de corrupción, de desabastecimiento en algunos sectores, etcétera. Pero no podemos perder el horizonte, la perspectiva, lo estratégico, y es que el elemento fundamental, originario, causante de esa situación es el bloqueo imperialista, es la acción del imperialismo de conjunto con sus lacayos corruptos, con esa subclase que yo denomino de nuevos plutócratas que se han robado los bienes del Estado venezolano y han generado pues toda esta crisis acompañado por las oligarquías de todo el continente. ¿Qué queda ahora? El deber de la solidaridad. Debemos asumir un discurso de solidaridad permanente con el gobierno y con el pueblo venezolano. Es un deber de revolucionarios. Y en ese sentido, creo que una de las tareas que tenemos es, en el Valle del Cauca, la de recomponer la coordinadora de solidaridad del Valle del Cauca, que fundamos a principios del año pasado, con la que hicimos un acto muy bonito en la Universidad Libre. De pronto les compartimos nuevamente los videos que hicimos en Periodismo Libre sobre ese acto. Y que nos comprometamos como primera tarea a salirle al frente en cada debate, a crear conciencia sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, para que el pueblo colombiano poco a poco salga de la ignorancia y del discurso hegemónico en que lo tienen las oligarquías. Y remato con lo siguiente, que es la esencia o es una de las esencias de nuestra solidaridad. Las derrotas que puedan presentarse, que no se van a presentar, porque los revolucionarios somos optimistas, sobre todo con un pueblo, con el legado que ha dejado el comandante Chávez. Pero si se presentara una derrota que no se va a presentar, sería nuestra derrota también, la de todos los latinoamericanos. Y los triunfos del pueblo venezolano son también nuestros triunfos. Gracias, compañeros. Gracias, Luis. Digamos, en efecto, uno de los grandes daños que le ha hecho Colombia a estos tres países, pero sobre todo a Venezuela, porque quizá Cuba y Nicaragua no se escucha tanto, es el tema de cómo se aborda la problemática de nuestro vecino país en los medios de comunicación y cómo estos medios de comunicación homogenizan una forma de ver a Venezuela y lo veíamos, por ejemplo, con las elecciones del 2018 de Gustavo Petro, entonces ser castrochavista o medio, o sea, es temerle al progresismo incluso, ¿no? Que ni siquiera es comunismo, ni siquiera es una apuesta socialista, ni muchísimo menos. Pero ante eso, y se nos alargó demasiado el tiempo, llevamos 1 hora y media de transmisión, agradecemos a las personas que siguen conectadas con nosotros. Cerraríamos con una pregunta final. Cada exponente tendrá 5 minutos para responderla, no más de 5 minutos, entonces midámonos por favor en el tiempo. Y es básicamente saber qué opinan ustedes que pasaría o qué implicaciones tendría una reelección de Trump en las relaciones continentales. Si esto ha pasado en los años en los que Trump ha gobernado, si se han dado tantas, digamos, búsquedas de invasión y bloqueos y demás, ¿qué pasaría si nuevamente es reelegido? Uno, si creen que exista la posibilidad, ¿qué condiciones tendría esta reelección? Recuerden, 5 minuticos e iniciamos con María Fernanda. Bueno,
preguntabas por la reelección de Trump, y yo más bien creo que lo importante ahorita tendría que ser preguntarnos qué es lo que puede pasar para lograr esa reelección en este momento, porque una de las cosas que hemos venido planteando y que lo ha planteado constantemente el canciller Arriaza y el presidente Nicolás Maduro, es justamente que en el momento que está crisis capitalista que se está viviendo y la crisis particular que está viviendo en este momento los Estados Unidos, podría ser justamente el caldo de cultivo para justificar esa guerra, esa agresión que se realizaría desde Colombia hacia Venezuela por mandato de los Estados Unidos, porque como decían los compañeros, pues Colombia, el Estado colombiano, desgraciadamente ha venido supeditando los intereses de Colombia a los intereses de los Estados Unidos, y justamente en aras de lograr esa reelección, esa agresión militar podría darse antes de septiembre, de finales de septiembre, porque las elecciones en Estados Unidos serían en noviembre, a no ser que el panorama de rebelión social que está viviendo en este momento el país estadounidense, pues justificara un cambio de tiempos en las elecciones. Pero sin lugar a dudas que la posibilidad de esa agresión es una ficha dentro de la jugada electoral de Donald Trump, y por eso la urgencia de insistir en que desde Colombia, así como desde Venezuela, se tejan lazos de solidaridad entre los pueblos para enfrentar tanto la ocupación militar que se está dando desde los años 90 sobre el territorio colombiano, primero con la justificación de la lucha contra las drogas y luego con la justificación del Plan Colombia, como ahora impedir a toda costa que en los próximos meses se concrete, como ya dije, esa primera guerra fratricida del siglo XXI entre Colombia y Venezuela, porque tendría gravísimas consecuencias para ambos países. Recordemos que Colombia ha sido el único país de nuestra América que ha realizado ya una agresión militar contra otro país de nuestra América, como fue el bombardeo a Ecuador. Entonces, esta desgracia que podría significar una guerra entre Colombia y Venezuela entra dentro de ese posible escenario internacional, y es la prioridad que debe convocarnos a todos y a todas de ambos lados de la frontera en este momento. Muchas gracias, María Fernanda. Jimmy, ¿tú qué puedes decirnos al respecto de esto? Bueno, nosotros estamos en Venezuela preparados para cualquier circunstancia. Para nosotros, los demócratas y los republicanos tienen los intereses particulares en seguir viendo a Latinoamérica y al Caribe como el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que tanto los demócratas y los republicanos van a querer accionar contra Nicaragua, contra Cuba y contra Venezuela. En ese sentido, en el 2015 nosotros tenemos que recordar que el presidente para ese momento, Barack Obama, decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Es decir, éramos una amenaza para ellos porque sencillamente junto a Cuba, junto a Nicaragua, somos el farol de los pueblos del mundo. Y por tal motivo nosotros estaremos preparados bajo cualquier circunstancia. Ahora bien, hay movimientos que se están dando dentro de los Estados Unidos. Ejemplo, por el movimiento afro de los Estados Unidos está ahorita en este momento en la calle reclamando. Los movimientos sociales y el pueblo en general está en la calle reclamando sobre las malas medidas tomadas sobre el COVID-19. E inclusive el año pasado hubo algo muy bonito cuando trataron de, en la batalla de los puentes, que financiaron a sectores del Estado paramilitar colombiano y al señor Guaidó y su combo. Trataron de ingresar a Venezuela, colocar a Colombia como cabeza de playa. Ellos trataron de ingresar a Venezuela. Hubo movimientos encabezados allá en San Francisco, en Nueva York, en Baltimore, por la camarada Gloria La Riva,
la camarada Terry Mason y otros camaradas allá directamente a los Estados Unidos y fueron hasta la Casa Blanca, a la Casa Blanca a solidarizarse con la revolución bolivariana. En ese sentido, todos esos movimientos nos hacen ver que posiblemente el señor Donald Trump pierda las elecciones en los Estados Unidos, pero que sepa el mundo que en Venezuela estamos preparados. Si repite Trump o gane quien gane las elecciones, nosotros estaremos defendiendo nuestra dignidad, nuestra moral y nuestra revolución bolivariana al lado de las revoluciones, la revolución cubana y la revolución de Nicaragua con el compañero Daniel Ortega, para decirle al mundo que nosotros no le tenemos miedo ni a los demócratas ni a los republicanos, porque decidimos ser libres en esta parte del mundo que es nuestra América, Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Diego para saber tú qué opinas acerca de lo que implicaría esta reelección de Trump, no solamente para Venezuela, que ya nos lo han contado un poco, sino para Cuba y Nicaragua. Bueno, independientemente de la reelección de Trump, creo que el movimiento progresista y revolucionario debe estar atento a lo que pretenden los Estados Unidos, porque no es un problema de Trump, es el problema del sistema capitalista, y ese sistema capitalista y tiene sus representantes. En ese sentido, independientemente, vuelvo y repito, de que se reelija o no, creo que tenemos que empezar a unir las fuerzas para una eventualidad de agresión a Venezuela. No podemos esperar que Trump sea reelegido o que pierda las elecciones. Hay una gran posibilidad de que este señor no asuma de nuevo la presidencia. Los movimientos de los descendientes afros, el descontento del pueblo norteamericano, la pérdida de ciertos derechos en el gobierno de Trump, pues hacen que este pueblo piense antes de decidir la reelección. Pero vuelvo y repito, es responsabilidad nuestra estar atentos y generar procesos que denunciemos esa arremetida militar de los norteamericanos a través de este gobierno lacayo, este gobierno entreguista, este gobierno narco que tenemos hoy, disfrazado de demócratas, pero que en el fondo es lo más atrasado de la sociedad. Hacer el seguimiento a las posturas de los otros candidatos, si es reelegido o no es reelegido. Creo que los pueblos no es cuestión de presidentes, es cuestión del sistema, es cuestión de la manera como ellos arrebatan la riqueza de otros pueblos y están por encima los intereses de los grandes monopolios. Es decir, eso es lo que prima, los intereses de los grandes monopolios. Esos son los que ordenan en qué momento se dispara y a quién se le dispara. Por lo tanto, despertemos y acompañemos al hermano pueblo de Venezuela, hagamos nuestro trabajo aquí, que es la denuncia de la presencia de los militares norteamericanos sin ninguna justificación, sin permiso del Congreso, a espaldas de las necesidades propias de nuestro país. ¿Para qué necesitamos ejércitos norteamericanos aquí para que nos entrenen para combatir la coca si ya tenemos las experiencias y el conocimiento del papel que juega la DEA en la lucha contra el narcotráfico? No, hace parte de ese montaje. Y ningún pueblo ha logrado ganar la guerra con la presencia de los norteamericanos. Por el contrario, son muchos los pueblos afectados. Miren el Medio Oriente. Es un conflicto entre dos países y se genera toda una expansión del enfrentamiento entre los pueblos. Y aquí puede ocurrir cosas similares
Colombia con Ecuador, Ecuador con Perú, Perú con Colombia, Brasil que también quiere meter las narices en el conflicto y quedaríamos nosotros en el emparedado, es decir, sufriendo las consecuencias de eso. Eso tenemos que tener el valor de denunciarlo, pero vuelvo y repito, con Trump o sin Trump. Muchas gracias, Diego. Sí, yo creo que en efecto lo que hace que esto continúe así es el sistema y la estructura que tenemos acá, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, en donde hemos tenido oportunidad de elegir otros presidentes, pero no se ha podido. ¿Qué nos puedes decir tú, Mena? Históricamente, las oligarquías han utilizado la ardid de la alternación en los gobiernos, pero para mantener un mismo poder, en esencia, que es el poder del establecimiento oligárquico. Así lo han hecho con los dos llamados partidos históricos en Colombia, liberal y conservador, aunque ahorita pues están fragmentados en múltiples. Así ocurrió con el Frente Nacional en nuestro país, así ocurrió en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo, con los llamados partidos históricos, y así ocurre en Estados Unidos y en otros países con la llamada democracia burguesa. De tal manera que lo que ocurre en Estados Unidos es una alternancia, un partido, un periodo y otro partido, otro periodo, pero en esencia demócratas y republicanos comparten en lo fundamental la defensa del establecimiento imperialista. De modo que allí yo no me hago ilusiones, no albergo esperanzas. Seguramente Donald Trump va a ser derrotado por varios factores a hoy, ¿no? Primero, el desastre en la forma como ha cubierto desde el Ejecutivo la pandemia de la COVID-19, ¿no? Miles y miles y miles de muertos, creo que van más de 200,000 y millones de personas afectadas. Luego, la crisis generada por el régimen de apartheid que existe en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, que generó toda una protesta que nadie se la esperaba y que ha puesto contra las cuerdas a la Casa Blanca y que le ha quitado enorme espacio político al señor Donald Trump. Y seguidamente la crisis de desempleo atronadora en su país. Y además de eso, la derrota que le ha venido infringiendo, las derrotas que le ha venido asestando el pueblo venezolano a Donald Trump, que aspiraba, como lo ha declarado hasta hace pocos meses, gran aliado Bolton, en un libro que está próximo a sacar y que se lo van a censurar, lo ha declarado él, ¿no? que Donald Trump aspiraba a que Venezuela fuera otro estado en los Estados Unidos. ¿Qué tal la locura de este personaje? Entonces creo que es probable que sea derrotado por todas estas circunstancias, pero independientemente de quien esté en el mando de la Casa Blanca, los demócratas han sido también invasores. Los demócratas también han sido gobiernos que han llenado de bases militares y de invasiones y de violación de los derechos humanos y de tortura y de cercos y de sanciones, entre comillas, a los pueblos del mundo. Se dice que en el gobierno del señor Barack Obama es uno de los gobiernos los que más injerencia extranjera ha habido por parte del imperialismo estadounidense, y era no solamente de las comunidades negras, sino también del Partido Demócrata. De modo que no hay que hacerse ilusiones, y creo que los pueblos de América debemos estar preparados para enfrentar el imperialismo, sea con el ropaje azul, sea con el ropaje rojo, sea con el ropaje demócrata, sea con el ropaje republicano. Tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, compañeros, compañera, por habernos acompañado en este espacio, por haber estado en disposición, pues, de que se generara este foro, que yo creo es muy necesario, como decía uno de nuestros usuarios, pues, de los televidentes, que
en este momento de crisis continua con respecto a los otros países, esa crisis que se genera también mediáticamente, que confunde a tantas personas sobre qué pensar, qué hacer, y así uno ve, por ejemplo, en redes sociales, alguien que un día tiene una opinión, al otro día tiene otra, y ni siquiera se preocupa por escarbar más allá, ¿no? El inmediatismo también nos ha ganado y nos ha hecho caer en toda esta red de mentiras y demás. Entonces pasamos ya para finalizar, pues que ustedes se despidan y el compañero Gildardo Silva, después de que el compañero Gildardo Silva nos haga una invitación que nos tiene como pues pueblos hermanos y que pues creería yo es una de las más grandes apuestas que deberíamos tener al día de hoy. Compañero Silva. Silva o Luis Alfonso. Allí mi Gudillo por habernos acompañado el día de hoy, pero básicamente mi apuesta está dirigida para invitar a todas las personas que a través de las redes nos han acompañado en este importante conversatorio, para que regresemos a la mesa que hayamos instalado el año pasado para restablecer, reconstruir el equipo de coordinación de solidaridad con los pueblos hermanos de América Latina, especialmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este ejercicio tiene que servirnos para seguir avanzando en esa línea. Este ejercicio nos va a servir para avanzar en la reconstrucción, en la recuperación de los ejercicios del pasado que logramos realizar a través de la Casa de Amistad con los Pueblos que mencionaba el compañero Guzmán. Ha sido un placer habernos conocido, María Fernanda, el compañero Gudillo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias, Diego Guzmán. Y quedamos con las botas puestas porque la solidaridad internacional es nuestra militancia. La solidaridad es nuestro compromiso de hermandad con los pueblos. Aquí en Colombia, compañera María Fernanda y compañero Gudillo, aquí en Colombia, los comunistas de esta tierra, la gente demócrata de este pueblo, de este país, estamos con ustedes, estamos por acompañarles en las batallas y en las luchas por derrotar la agresión imperialista, y estamos como acompañándolos a ustedes en la dura tarea, en la dura faena de construir en sus respectivos países, de Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, la mejor sociedad con que todos los colombianos de a pie estamos soñando. Y que tengan ustedes muy buenas noches y buena suerte. Muchas gracias, pues entonces, compañeros y compañeras, muchas gracias, compañero, por esas palabras. Fundamental que fortalezcamos los lazos de solidaridad y amor entre nuestros pueblos. Muchas gracias a la JUCO, a la Unión Patriótica, al Partido Comunista de Colombia, Prensa Libre de Cali, y un abrazo al compañero Jimmy, que como está aquí de este lado, pues como que se me había olvidado saludarlo cuando entramos. Pero bueno, un gran abrazo para todas y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por haber estado en el espacio, Mena, por haber aceptado la invitación, ayudarnos a construir este foro. Es algo, como les venía diciendo, urgente, que yo creo que es muy necesario que las personas escuchen las voces de allá, que no nos quedemos con esas únicas versiones, y Mena, por ejemplo, hace un gran ejercicio de periodismo cada día por informar de una manera diferente, de una forma alternativa, pero estos espacios, por supuesto, también nos ayudan. Nosotros como Juventud Comunista Colombiana, acá específicamente en el Regional Valle del Cauca, tienen nuestras puertas y nuestros brazos abiertos cada vez que deseen charlar con nosotros y hacer parte de estos procesos que unidos siempre son más fuertes y más grandes. Muchísimas gracias por haber estado en el espacio. Gracias. Venceremos. Okay, venceremos. Buena suerte. Venceremos. Quiero decir algo para terminar, no sé si ya vas a cerrar. Claro, Mena. Yo quiero decir que la solidaridad internacional con los pueblos es un deber. Es un deber. Ese es nuestro deber. Así lo aprendimos desde muy joven.
Eso hace parte de nuestra conciencia, de nuestros valores y de nuestros principios, en primer lugar. Y en segundo lugar, las luchas de todos los pueblos del mundo son nuestras luchas. De tal manera que nosotros no podemos dejar de sentir como nuestra las luchas y las resistencias, los sufrimientos y las victorias del pueblo venezolano, así como del pueblo sirio, como del pueblo afgano, como del pueblo boliviano, como todos los pueblos del mundo, porque somos un solo pueblo, ¿no? De tal humanidad. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles a los compañeros venezolanos, a María Fernanda y a Jimmy, que pueden contar con nuestra solidaridad, que ese es nuestro granito de arena, y que cada vez que lo podamos hacer, ahí estaremos, como dicen ustedes, rodilla en tierra, para la solidaridad con la Revolución Bolivariana. Cuenten con nosotros. Que así sea. Ok. Patria o muerte. Venceremos. Venceremos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, para finalizar, agradecer a la audiencia, agradecer sus saludos, agradecer haber estado ahí durante 1 hora y 51 minutos, que es una charla muy larga, pero necesaria, que ojalá nos encontremos en más espacios. Recuerden que están en la página de Facebook de la JUCO Valle del Cauca y estaremos con más espacios como estos con Alternativa a la Crisis.